Bueno, vuelvo al escritorio con el señor Matías Tombolini. Hemos hablado bien, ¿todo bien? ¿Pasó algo en este ratito que me fui para allá? Estuve viendo, ¿cobrará asignaciones familiares? Maravilla. No creo, me parece que se pasa no tiene hijos, ¿no? Del tope. No tiene hijos. Entonces, ¿cómo? Claro que... Por eso. ¿Por eso qué? No cobra la asignación familiar. ¿Si no cobraría? No sé. No, creo que no está alcanzado. Creo que no está alcanzado. Bueno, hablamos del salario. ¿Cómo fue evolucionando el salario? Bueno, a ver, ahí la idea es, en el marco del anuncio de la presidenta, sí, decimos, ¿recupera o no recupera la inflación? Entonces, la primera cuestión que hay que entender cuando hablamos del salario en la Argentina es que no es lo mismo el salario nominal que el salario real. Es decir, el salario nominal es los billetes que vos te llevas a tu casa cuando cobras el sueldo. Los de verdad, los de bolsillo. Ese es el nominal. El real es la cantidad de bienes y servicios que vos te podés comprar con esos billetes que cobrás. ¿Sí? No es lo mismo, justamente por eso uno puede tener un salario nominal que es el doble del año anterior y sin embargo con eso comprar las mismas cosas que compraba el año anterior. En ese caso el salario nominal sería 100% más alto y el salario real 0% más alto. Claro. Entonces la manera de analizar la evolución del salario en el mundo es en función del salario real. No del salario nominal, si no, quedamos presos de algo así como la ilusión monetaria. Pero eso lo analizan los economistas. A la gente de a pie... Sí, pero digamos, el gobierno, el INDEC, analiza el salario nominal. No, ellos tienen salario real. Lo que pasa es que para tener una medida concreta del salario real, tenés que saber cuánto subieron los precios. Claro, y como nosotros tenemos el INDEC, no podemos saber. Bueno, si vos te fijás del año 2001, octubre del 2001, hasta octubre, hasta este año, hasta el 2011, perdón, vemos ahí en rojo la evolución del salario real según el INDEC y la evolución del salario real según las estadísticas de la provincia de Santa Fe. Podemos ver que los salarios reales subieron desde octubre del 2001, primero una gran caída sobre 2002, obviamente, y a partir de ahí una recuperación que hasta 2007 miden igual la provincia de Santa Fe y el INDEC, pero luego vemos que en total desde el 2001 hasta el 2011 el salario real para el INDEC subió un 76%, cuando para la provincia de Santa Fe lo hizo en un 18%. ¿Esto qué significa? Significa que vos podés comprar respecto de 2001, antes de la crisis, porque después hubo una baja, según el INDEC, 76% más de bienes y servicios que en 2001. Según la provincia de Santa Fe, el salario está un 18% por encima de ese momento. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se mueven los salarios reales en el mundo? El promedio internacional está levemente por debajo justamente del 2% y según lo que indica la provincia de Santa Fe, tomando ese índice de inflación, la Argentina habría tenido un aumento de 1,8% de su salario real a lo largo de los últimos 10 años. Te podés comprar un 1,8% más de bienes y servicios que el año anterior. Como un montón. Sí. El promedio internacional es de un poquito menos de 2%. Países desarrollados, solamente 0,5%. América Latina 1,3%, África 1,4%, Argentina está por encima del promedio de América Latina. Con lo cual no estaría mal. Para nada mal. Los campeones del aumento del salario real son los chinos, que aumentan más de 10% su capacidad de compra, su salario real, año a año. Por supuesto, porque van incorporando cada vez más actores al consumo y los salarios crecen mucho más que lo que crece la inflación. Este es el gran secreto, cuánto crecen los salarios respecto a la inflación. Ahora bien, hay otros componentes que tienen que ver sobre cómo se realiza este análisis en cuanto al salario real, que es ver los sectores que lo componen. Cuando fue la crisis de 2001, quienes menos perdieron justamente fueron los trabajadores registrados, el sector privado, porque la caída que se dio en 2001 respecto de 2002 fue inferior por la protección que se da justamente a partir de la sindicalización de los trabajadores, que luego lograron una mejora muy importante. Si vos mirás la mejora del salario real según el INDEC, desde 2001 hasta el 2011, el salario real para los trabajadores registrados fue de 111% el incremento. Por supuesto, esto si lo comparás con
en la provincia de Santa Fe fue solamente del 41%. Insisto, tomo 2001 octubre y no tomo el piso de la crisis que es 2002, y ese es otro truco estadístico que hay que entender. El gobierno normalmente cuando presenta las estadísticas hace un corte en el piso de la crisis, en el averno. ¿Fue en el 2002? En el 2002. Si vos todo lo que compares contra 2002 te da un 20 puntos de de base. changüí. Claro, es como si vos dijeras cómo le está yendo a un equipo de fútbol y decís, bueno, hemos logrado tantos puntos en los últimos 4 años, y te dicen, bueno, pero escuchame, flaco, venís de la B. Claro. Digamos, no, empezá a contar cuando llegás a la A y de ahí para entonces, arriba. por eso para mí, por lo menos desde mi punto de vista, a River mucho. es... Bueno, sí, no, dale. si vamos a empezar con las agresiones, no es Hernán. Entonces, si vas a tomar una comparación, comparar contra octubre del 2001, que ya era un momento bastante complicado, sí, parece razonable porque te da un parámetro, y aún así los números dan bastante bien, ojo. Sí. Respecto a 2001, según la provincia de Santa Fe, con ese índice de inflación, los trabajadores registrados, que no son empleados públicos, tu caso, por ejemplo, en promedio, pueden comprar más de 40% más de bienes y servicios que en ese momento. Eso es una mejora muy importante en los últimos 10 años. ¿Eso es verdad? Sí, claro. Digamos, y eso tiene que... Ojo, ahora la pregunta es, ¿cuánto creció el Producto Bruto? En ese periodo más de 80%. Sí. Entre la caída y la subida, ¿verdad? Entonces, bueno, lo cierto es que los salarios crecen menos que el aumento de la producción. En el mundo, ¿de qué depende el aumento del salario real? De la puja distributiva, porque si vos le descontás la inflación, sí, que es lo que te aumenta el salario y aumenta el precio, la puja distributiva es, los precios son en definitiva una discusión siempre entre el salario y el capital. Mira, hay una forma de graficarlo que es muy simple y que también ubica políticamente a dónde están los dirigentes. Voy a poner un pizarrón para la próxima. Dale. Sí. Es como si fuera el juego de cinchar la soga. Sí. Si le descontás la inflación, la formación de precios tiene dos personas que tiran de la soga. De un lado está el empresario, que se hincha del lado de la ganancia, que no es un pecado, digamos, que es la renta empresaria. Del otro lado está el salario, ¿verdad? Entonces, la puja distributiva es exactamente cómo se mueve, porque son intereses naturalmente contrapuestos. Claro. Cuando el salario real aumenta, esa soga se fue un cachito para el lado... No. Cuando aumenta el salario real, se va al lado justamente de los trabajadores. Porque la manera en la que aumenta el salario real... Pero digo, el empresario enseguida dice, bueno, entonces puedo subir el... No, porque si aumenta el salario real, el empresario perdió participación ahí. Porque vos le descontaste la inflación. Cuando vos con tu salario te podés comprar más cosas, es producto de que aumentó la productividad, o sea que vos como trabajador con la misma dotación de capital generás más valor agregado, pero la verdad es que es en detrimento de la rentabilidad del empresario. Gana un cachito menos porque te cede un poquito más. Viste que la presidenta ayer habló de que, según el INDEC, estamos llegando al 50-50. Sí. Según el INDEC. Según los números del resto, estaríamos en una distribución que no es justamente esa proporción. Lo cierto es que se avanzó. Después, en los trabajadores no registrados este avance fue inferior y en el empleo público fue bastante inferior. Lo que es cierto es que el salario real avanzó bastante, pero es muy importante entender que si medimos mal la inflación, también estamos midiendo mal la evolución del salario real y no termina de quedar claro justamente si las mejoras salariales que se dan en el marco de las negociaciones paritarias, por ejemplo, son todos los rimbombantes que aparecen cuando uno ve 20, 25% de aumento, si uno lo ajusta por inflación, te quedó en promedio en los últimos 10 años un 1,8% para los trabajadores registrados en la Argentina. Claro, bueno, eso es lo que dice todo el tiempo la presidenta en función de cuando va a algún lugar afuera, obviamente, se sorprenden porque ven aumentos como los que se dan en Argentina al salario. Bueno, sí, claro, porque en otros países no hay la inflación que hay acá. Por eso no, y aparte si vos mirás la evolución del salario real según el INDEC, midiendo la inflación al 10%, parece que el salario real, por ejemplo, de los privados, no públicos, registrados, aumentó 111%, como decíamos, que es una barbaridad. Pero bueno, ¿cuánto me saqué?
hoy. Igual dije lo de la puja distributiva, eso tuve un error. Ahí, estás del lado del pones? ¿Del 1 capital. al 10? Yo creo que tenés un 7. ¿Un 7? Un 7. No vas a final. Conmigo con 7 estás. Me parece que por la carita al final me pusiste un 7, que si no me ibas a poner un 6 o 5.50. Gracias, Tomolini. No, por favor.